Tenemos que conocer rápidamente, así como vimos el sistema hipotálamo hipoficiario y órgano blanco, igual tenemos que conocer la parte del eje hipotalámico hipoficiario tiroideo, ¿no? Desde lo más simple del TRH al TSH hasta la T3 y T4 a nivel del folículo tiroideo, donde se da la monoyodización de la hormona, el monoyodo y diyodo, tirosina, y la secreción, ¿no? A nivel del citosol, a nivel del AMP cíclico. Importante este gráfico para entender las funciones de la T3 y T4, los factores que favorecen y lo inhiben, y también posteriormente ustedes en un próximo curso, la terapéutica. ¿Por qué bloquear la hormona tiroidea? ¿Qué sustancias bloquean a nivel de la vesícula tiroidea, del folículo, etcétera? ¿Es una enfermedad autoinmune? Sí, es una enfermedad autoinmune. Se dice que se ha demostrado factores o inmunocomplejos, sobre todo a nivel de la glándula tiroides. No es la única enfermedad tiroidea autoinmune, el hipertiroidismo Graves, Hashimoto, el mixedema, la tiroiditis, como situaciones inmunológicas. Representa esta fase lo que queremos ir larvando a través de la clase, ¿no? Una paciente adelgazada, la mirada del estupefacto y el crecimiento de la glándula tiroidea. Hoy día sus compañeros, cuando vieron a la paciente parecida a ella, quisieron palpar la tiroides. Yo le dije, no vamos a palpar la tiroides, le vamos a hacer la prueba del vaso. Entonces agarró su vasito la paciente, tomó la agüita, creo que tomó directamente de la botella, y vimos el bocio notorio, grande, crecido, cómo se movía a través de la deglución. Doctor, ¿y por qué no palparon mis compañeros el bocio, igual que la tiroiditis de Riedl, donde encontraron el bocio leñoso, pétreo, inmóvil? Porque cuando uno palpa la tiroides en un Graves ácido, puede ser factor de tormenta tiroidea. No se olvide, generalmente no se palpa. Pero sí tuvieron la oportunidad de auscultar el bocio. Para eso se utiliza el estetoscopio. Entonces agarraron su estetoscopio, cada uno de sus compañeros, pusieron en la tiroides y soplaba. Un soplo tiroideo, que casi es patognomónico en Graves ácido, se dice ello. Porque otras patologías que producen hipertiroidismo no soplan generalmente. Y luego les hice auscultar el foco pulmonar para que evidencien un soplo tiroideo a nivel del foco pulmonar, un soplo patognomónico. Y se dieron cuenta sus compañeros que soplaba igual que en la tiroides, un soplo eyectivo, sistólico, el foco pulmonar patognomónico. Mitz-Lerme es el soplo a auscultar cuando ustedes van a examinar el corazón en un paciente Graves. La bola adiposa de Bichat, características que ustedes son relevantes. Las 3, 4 fotos son del libro, pero miren, esta foto es de mi pacientita, ¿no? Uñas de Plummer. Les presento las uñas de Plummer. Miren el signo de las uñas sucias. Uno de sus compañeras agarró la manito de esta forma, lo evaluó y vio cómo salía del lecho ungueal. Estaba palpando una uña de Plummer. Lamentablemente esta paciente no tenía un mixedema pretibial, que se presenta en un paciente hipertiroidismo Graves y en un paciente con hipotiroidismo. Son las dos causas de mixedema. Pero sí, sin ponerle el papel, la paciente ya temblaba, me estaba dando la mano y estaba temblando. No era un Parkinson, era un temblor fino. El esoftalmos, esa maniobra que la paciente levanta la mano, tiene 2 epónimos, ¿no? Pemberton y maniobra de Marañón. Y la forma de auscultar la tiroides. Estos son gráficos muy jocosos que hacen a uno aprender la dinámica de la medicina muy hilarantemente, ¿no? Imagínense, se parece al doctor Avilés, ya, en el contexto fatiga, nerviosismo, hiperhidrosis, pero eritema palmar, ¿no? En el contexto del temblor, la diarrea, pero en realidad más que diarrea, pregunta de examen, hiperdefecación. Yo le llamo el signo del pato, ¿no? El paciente come y a la media hora ya está viendo dónde está el baño, porque esa es la característica, tiene un vaciamiento rápido y rápidamente va al baño, come y va al baño, característica, signo del pato. Palpitaciones, disnea, diarreas como síntomas. Otras manifestaciones clínicas, todo lo que ustedes van a revisar a partir de que comenzaron el día lunes,
lo que están revisando el día a día, debilidad muscular, hipertensión sistólica. No, esa es la característica, tiene una diferencial larga, sí. 190, 10. Es la característica del hipertiroidismo, sobre todo cuando hace tirotoxicosis. Signo de Hill se llama eso, ¿no? Y alteraciones de laboratoriales, ¿no? Que en realidad no es mi objetivo con ustedes. Mi objetivo es que ustedes tengan bien claro toda la sintomatología y la signología. Es fácil llenar una fichita solicitando TSH, T4 libre, T3, anticuerpos antiperoxidasa. Es fácil, no hago mucho esfuerzo, ¿no? El contexto es esto. Y esto yo tengo que aprender también la fisiopatología. ¿Por qué, doctor, le tiembla la mano? ¿Por qué le suda la mano? Eso tengo que saber. Sabemos que la T3 y T4, por el hipermetabolismo que origina, estimula receptores beta 1, beta 2, o sea, hay una hiperadrenalgia. Entonces, acuérdense que los receptores estimulan la sudoración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, por eso hay taquimia, hay taquicardia, hay diaforesis, por eso tiembla el paciente. ¿Y por qué es bueno saber todo ello? Porque cuando ustedes lleven medicina interna, sobre todo en la parte de endocrinología, parte del tratamiento es darle sustancias que bloqueen el beta 1 y beta 2. Eso se llama beta bloqueadores. Propanolol es el tratamiento para el temblor, para la sudoración, para la hipertensión. Ese es el tratamiento. Para eso sirve, para la terapéutica. Luego hay aumento de fosfatasa, leucocitosis, hiperglicemia. Cuando hay una exacerbación de toda esa sintomatología y signología, eso se llama tormenta tiroidea, Strong tiroideo, tormenta, tirotoxicosis. Pero no se olvide un detalle. Para que haya tormenta, no un ventarrón, trastorno del sensorio. Tiene que haber, si no, no hay tormenta. Puede haber ictericia, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación auricular. Pero mientras no haya trastorno del sensorio, no es tormenta, muchachos. ¿Ya? No se olvide. Seguimos avanzando. Se puede relacionar a otras condiciones autoinmunes. Miren, ¿no? Hay vitíligo, puede relacionarse a lupus, puede relacionarse a Addison, a miastenia, anemia hemolítica, bueno, una serie de patologías que se relacionan. Mecanismos genéticos, predisposición genética, ¿no? A receptores, ahí está la tiroglobulina y la peroxidasa, por eso se pide anticuerpos antitiroglobulina, por eso se pide anticuerpos antiperoxidasa, como factores. Sobre todo si estoy pensando en una tiroiditis autoinmune. Graves-Basedow tiene diversas connotaciones fisiopatológicas de su fisiopatogenia. Miren, desde el año 50 se han ido larvando una serie de teorías, pero esa teoría importante, miren, un estimulador tiroideo diferente a TSH en el suelo de pacientes con Graves, y encontraron uno, el LATS. Pero en realidad el LATS no te explica todo, por qué tiene taquicardia, por qué tiene fiebre, por qué baja de peso. El LATS se ha relacionado más con esoftalmos, una inmunoglobulina. Por la cual ese contexto de autoinmune le da mucho mayor asidero a estas sustancias, ¿no? Sobre todo si están relacionadas a inmunoglobulinas. No es del todo conocido, hay un aumento de la población de linfocitos T, llamados helper, que también estimulan todo el contexto y le dan ese contexto también inmunológico a la enfermedad. Por eso responden también a corticoides. ¿Y qué pasa? Hay un desbalance inmunológico, un desbalance de linfocitos, por la cual activa todo ese mecanismo, pero ese mecanismo puede estar silencioso. Pero llega un momento en que la paciente, doctor, se ha muerto mi madre, estoy de luto hace 6 meses y a partir de ahí se me afloja el estómago, estoy con temblor, ansiedad, hipertiroidismo. El disparador fue ese trauma, ese luto. O el terremoto del 2007 que fue en Ica, aparecieron miles de hipertiroideos después del terremoto. O si sufrió una agresión, un asalto, etcétera, que está de moda en nuestros tiempos, también dispara, es el activador de los Graves-Basedow. No se olviden
Es un disparador. Los anticuerpos, en realidad, hay una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, dice acá, la proteína G constituye el elemento de transmisión entre el receptor y el efector, para explicar eso de la... En conclusión, se ha avanzado bastante en el contexto del conocimiento de la enfermedad de Graves-Basedow, que es la que representa el hipertiroidismo. Pero hay como 20 o 30 causas de hipertiroidismo. Hipertiroidismo por fármacos, hipertiroidismo por tumores, por alteraciones trofoblásticas, bueno, cánceres. Pero el Graves-Basedow representa el hipertiroidismo. Así como en el panhipopituitarismo representa el Sheehan, el Graves-Basedow representa el hipertiroidismo, y en eso está basado todos los estudios, mucho más inmunológicos. Formas de presentación, el más conocido, bocio difuso, pero puede ser nodular tóxico, adenoma, y acá está el Plummer, no la uña de Plummer, sino la enfermedad de Plummer. O otras presentaciones como tiroiditis subaguda, se llama Kervain, hipertiroidismo facticio, y este me hace recordar un compañero de residencia hace muchos años, llegó con 125 kilos y el jefe le dijo, doctor, si no me baja en un mes, le suspendo la residencia médica. Entonces, y al mes sorprendentemente bajó 25 kilos. ¡Guau! Dijo todo el mundo, sorprendió. ¿Cómo bajó de peso si todos los días lo vi en la cafetería del comedor? Dobleteaba. ¿Ya? Y cuando vimos que ya estaba un poquito nervioso, vimos que nos miraba así, estaba tomando furtivamente hormonas tiroideas. Entonces esas grandes propagandas, baja de peso un mes y te casas, ¿no? No, pues eso, ahí están las hormonas tiroideas escondidas, en la vitamina, en los preparados, ¿no? Pero puede ser un problema, puede producir efectos deleterios a la paciente. Tuvimos una paciente hace un año, justamente se iba a casar, fue a un centro donde le dijeron, para casarte bajas de peso 10 kilos en un mes, justamente había cuadrado esa cronología, y vino a la emergencia con una taquicardia paroxística supraventricular, ya se imagina, ¿no? Después de que se curó, estaba buscando al médico que le recetó ese medicamento milagroso de bajar de peso. Dieta y ejercicios, no hay otra fórmula, no estoy inventando la pólvora. Hipertiroidismo más gestación en la infancia, neonatal, bueno, una serie de situaciones. Rápidamente vamos a pasar, miren, la expresión de ansiedad, angustia, mirada asustada, brillante, va a depender también del esoftalmos, la humedad de la piel, el bocio gigantesco. Este es un paciente mío, varón, no es frecuente, es más frecuente en mujeres que en varones, como vamos a ver en mis diapositivas. Este es un nuevo caso que les presento, no les había presentado en anteriores iconografías. Paciente nuestro, paciente varón que justamente después de un choque con su auto comenzó a tener nerviosismo, baja de peso, diarreas. Entonces va a un centro médico y dice, uy, hay que descartar HIV. Ya se imagina, no durmió 3 días. ¿Ya? Salió negativo a la prueba, no era HIV, era un hipertiroidismo, el antecedente del trauma vehicular y luego la presentación clínica con esoftalmos, bocio, todo ello, ¿no? Que puede suceder en meses. Sistema nervioso, ¿no? El tremor digital, el tremor palpebral, ¿no? Siempre les digo, me olvidé a sus compañeros enseñarles que la paciente cierre los ojos y van a ver las pestañas que le saludan así. Signo de Rockenbach, ¿no? Las pestañas vibrátiles, patognomónico, casi de hipertiroidismo Graves-Basedow, ¿no? O también hay un hipertiroidismo apático. Es hipertiroideo que es el contrario, la antítesis. El paciente hipertiroideo clásico está conversando con los pacientes, incluso con el otro pabellón, con los médicos, todo está en la cocina, ese es el clásico. Pero hay otro hipertiroidismo apático. No habla, la come, ni conversa, ni mira. Ese es el apático. Característico en pacientes adultos mayores, geriátricos, donde la manifestación más sutil, cardíaco. Cuando vean un paciente que viene con fibrilación auricular, una arritmia muy frecuente, sin etiología previa, sin antecedentes de cardiopatía subyacente, busquen hipertiroidismo apático. No se olviden, y ahí hemos hecho bonitos diagnósticos. O sea, no siempre es el ansioso, el extrovertido, también hay depresión, como están viendo.
Cardiovascular, palpitaciones, latidos en el cuello, los ruidos cardíacos son intensos, fuertes, los pulsos también, pulsos altones. Como ven, es toda la clínica que han hecho ustedes, todas las rotaciones, todos los segmentos. Algunas maniobras para ver la parte muscular. Hay una miopatía y una debilidad, pero con una característica: los músculos, más que se hipotrofian, se hipertrofian, como si hiciera aeróbicos, ejercicios, máquina, pero a ver, levanta un vaso, no puede. Síndrome de Popeye, digamos, ¿ya? Y en el contexto, como dicen, no puede hacer cuclillas, agacharse, y una clásica, ¿no? El paciente está echado en la camilla en la cama del hospital, le digo, siéntese por favor, no puede. Signo de la tortuga, no puede, paciente. Y eso se relaciona a una miopatía tirotóxica, muy conocida. Incluso es coadyuvado por el potasio, se baja el potasio. Más alteraciones del sistema dérmico, piel y faneras. Miren el eritema palmar, miren el mixedema, miren la uña de Planmer. Planmer, no se olviden. Sistema digestivo, hiperorexia, o sea, hiperfagia, apetito. Ya tienen dos patologías, ¿no? Que hacen polifagia, ¿no? Diabetes y hipertiroidismo, sobre todo grave ácido. Puede haber ictericia, puede haber náuseas y vómitos, hiperdefecación. ¿Hay hipomenorrea o oligomenorrea? Esto es siempre pregunta de examen, porque piensan que con todo está hiperfuncionando, hay hipermenorrea. No, generalmente hay hipomenorrea. En el hipotiroidismo hay hipermenorrea. Y es otra característica. Hay un aumento del líbido, de la actividad sexual, hay una erotomanía en el paciente. ¿No? Esto es importante, por eso a veces no viene a la consulta la paciente, sino el esposo. Sistema ocular, chiste para despertar, ¿ya? Está el otro paciente nuestro, hospitaliza, ya en el contexto, miren, ojos saltones, ¿no? La mirada, incluso tiene más proptosis en el ojo izquierdo que el derecho, puede tener oftalmoplegia, hacer un examen exhaustivo. Este es el curso, como le dije a sus compañeros, un hándicap. Les va a permitir examinar corazón, pulmón, piel, neurológico, que todavía no han hecho, hasta riñones, ¿no? Porque dan alteraciones renales también las enfermedades endocrinas. Semiología ocular, donde la proptosis, la retracción, el lagoftalmos, que es el ojo de liebre, que no puede cerrar. Doctor, no puedo cerrar el ojo. Por eso están con gafas negras en invierno. No pueden cerrar. ¿Por qué gafas negras, doctor? Porque al no cerrar los ojos, la luz quema la córnea. Puede producir queratitis y eso puede ser irreversible, como vamos a ver en algunas diapositivas. Ahí está haciendo un examen esoftalmométrico para ver el grado de proptosis, el grado de esoftalmos. O sea, el examen ocular es clave, ¿no? Y hay una serie de epónimos que no vale la pena aprendérselo, pero en realidad aquí les he mostrado el signo del Rampling, del von Graefe, de Goffroy, ¿no? Donde se ve, miren en el contexto, falta de arrugas, pero miren esa versión del globo ocular derecho, a diferencia del izquierdo. La versión es el movimiento ocular. Ahí está, que también hay compromiso de músculos extraoculares, debido al edema, debido a la comprensión, altera los músculos y los nervios, recto externo, recto interno, oblicuo mayor y menor, por eso hay esas exforias. En palabras de síntesis, pirolo. Ya, listo, más simple. Signos y síntomas, visión borrosa, e incluso puede llegar a la amaurosis. Amaurosis, o sea, ceguera por comprensión del globo ocular por gran esoftalmos. Y lagoftalmos, aquí hay una presentación. Miren, cuando no se usan gafas negras, no se le protege la córnea, miren, quemosis, hemorragia subconjuntival, daño ocular. Es todo un capítulo en oftalmología. Neuropatía óptica, papilitis y atrofia óptica. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, estoy seguro que lo vieron en semiología respiratoria. Ese pacientito que venía con edema de manos, edema de cara, esclavina. Y el síndrome de Claude-Bernard-Horner es, ¿por qué se produce la esclavina? Porque hay un síndrome mediastinal.
Ese síndrome mediastinal comienza a infiltrar la cúpula, y a nivel de la cúpula, como referencia anatómica, está el famoso ganglio de Buddge, que es un ganglio simpático, que estimula justamente los movimientos simpáticos. Por eso hay miosis en vez de midriasis, porque hay una alteración del simpático cervical, ¿no? Algunas veces el paciente no tiene el bocio aquí, sino el bocio sumergido. Para eso hacemos la maniobra de Marañón o de Pemberton, y vemos la dilatación de las yugulares para ver ese bocio sumergido. Cuadro clínico muy larvado, muy conocido por ustedes: nerviosismo, intolerancia, palpitaciones, tremor, bocio, miopatía, toda la medicina en realidad. Y aquí está grados de severidad por la baja de peso, la taquicardia, la miopatía. Y en realidad el diagnóstico es netamente clínico, pero dentro del plan, de todo el ritual clínico, se hace pruebas tiroideas, ecografía, biopsia, gammagrafía tiroidea, perfiles. Este es el plan. Pero a mí lo que me interesa es el ítem 1, el cuadro clínico. Con el cuadro clínico ustedes pueden tipificar: es un hipertiroidismo Graves ácido. ¿Por qué, doctor? Porque tiene softalmos, tiene bocio y tiene mixedema. Doctor, es un hipertiroidismo Planner. ¿Por qué, doctor? Porque tiene un nódulo y tiene arritmia. Doctor, es un hipertiroidismo gestacional. La paciente está gestando, ha sangrado y luego ha hecho hipertiroidismo gestacional trofoblástico. Y así la armaremos. Para eso ustedes, muchachos, tienen que conocer el comportamiento de cada enfermedad y sus características clínicas de cada una de ellas, que les va a permitir a tener un buen background al momento que van a enfocar. Complicaciones, bueno, crisis tirotóxica, bueno, una serie de situaciones que no es el objetivo de la clase. Rápidamente pasamos unas iconografías que les he traído, que seguro ustedes ya lo conocen, de la clase de semiología en facies. Rápidamente ahí vemos una orbiculopatía, doctor, una orbiculopatía a predominio del ojo izquierdo. No siempre hay esoftalmos bilateral, puede haber esoftalmos unilateral, y no siempre esoftalmos es hipertiroidismo. Trombosis del seno cavernoso, histiocitosis X, una serie de patologías raras que también pueden producir protrusión ocular. La mirada del estupefacto, del sorprendido, y el bocio. La uña de Planner, signo de las uñas sucias, pero se adhiere una cosa más: la uña plana, platoniquia, plana, y el bocio en perfil. Igual tiene una desviación del tabique, tiene una orbiculopatía, está gestando y tiene eritema facial, chapetas faciales, hipertiroidismo, Graves ácido, ¿no? Feocromocitoma como causas. Ahí está, las chapetas, la hiperhidrosis y el bocio notorio. Una paciente que tiene Graves ácido, pero uninodular, que no es lo frecuente. Un cuadro severo con trastorno del sensorio, doctor, eso es tormenta tiroidea. Ictericia con gran esoftalmos, signo de gravedad de tirotoxicosis. ¿Cuáles son los signos de gravedad de tirotoxicosis? ¿Qué es tirotoxicosis? Un hipertiroidismo descompensado. Se exacerba todos los síntomas y signos que ustedes conocen y aparece ictericia. Ictericia es un signo de gravedad. Insuficiencia cardíaca es otro signo de gravedad. Edema agudo de pulmón es otro signo de gravedad. No se olviden, 3 signos de gravedad en pacientes con tirotoxicosis. Esta combinación, las enfermedades autoinmunes se atraen, son dipolos. Y en el contexto, miren, tiene chapetas. Ahora no sabemos las chapetas, es por hipertiroidismo o lupus. Le hemos puesto por los dos, ¿ya? Más fácil. Y en el contexto, ahí está. Tiene pecas, efélides. Ustedes acuérdense que tienen que describir. En semiología, el que describe gana, no pierde, gana. La pacientita que tiene una alteración, tiene una oftalmopatía Graves, grado 4, ¿de dónde saca eso, doctor? Esa es la escala de Werner, le enseñé hoy día a sus compañeros, escala de 0 a 6, escala de Werner, es grado Werner 4 sería eso, ¿no? Con retracción palpebral, porque hay compromiso corneal. El vitíligo, pigmentación en Graves, en Hashimoto, en diabetes y Addison. Es una paciente en tormenta tiroidea. Miren la caquexia. Miren el compromiso cardíaco, ¿no? En la paciente.
ojos hundidos. Otra paciente, miren, con ictericia y caquexia y atrofia de la bola adiposa de Bichat. Otra paciente también con hipertiroidismo, ¿no? Con oftalmopatía. Una pacientita que tiene hipertiroidismo y tiene aftas orales, está enseñando la afta oral. La misma pacientita que tiene vitíligo y tiene Gray Basedon. Esta es una pacientita nuestra también, ¿no? Tiene quemosis, alteración corneal, bolsas palpebrales y miren, mixedema palpebral. Para corroborar el grado de esoftalmos se le tomó una resonancia ocular y miren esa protrusión ocular. Una pacientita con esoftalmos y oftalmopatía orbicular. Con gran alopecia. Esta paciente viene con diaforesis y alopecia. Y miren el bocio. Miren la mirada del estupefacto, ¿no? Y miren la caquexia, que es otra característica. Las enfermedades más caquectizantes son endocrinopáticas y son 4. No se olviden: diabetes, hipertiroidismo, Addison y feocromocitoma. Otra pacientita con oftalmopatía. Otra pacientita también con oftalmopatía. Y miren esa cardiomegalia, una miocardiopatía tirotóxica. Incluso se le auscultó y se le encontró crépitos pulmonares. Estaba haciendo una insuficiencia cardíaca congestiva, yendo ya a edema agudo de pulmón. Las uñas planas, onicolíticas, el bocio, también las uñas planas. Esa plaquita que se le ha tomado en los pies es para ver el grado de osteoporosis, de osteopenia, que es otra característica también del hipertiroidismo, y alteraciones también en la tiroides. Enfermedad tiroidea autoinmune, más uninodular que multinodular. Y rápidamente, para diferenciar todo lo que hemos hablado en lo contrario, que creo que es la siguiente clase que les va a tocar, esto, ¿no? Para terminar ya con esto, esto es el epílogo de esta clase. Les agradezco, muchachos, por su atención. Voy a pasar visita en mi área, en mi nicho, en mi hábitat, que es la emergencia, y me dicen: doctor, tenemos una pacientita trastorno del sensorio EAD. EAD significa de etiología diagnosticada. Cuando la veo la pacientita, en realidad, por supuesto, sin que vea la paciente ni el entorno familiar, volteo a mis residentes, a mis asistentes, hago una risa sardónica. ¿Cómo pueden plantear trastorno del sensorio EAD viendo esta fisonomía que es patognomónica, característica? Miren la malarosis, miren la fascia abotagada, miren la macroquilia, miren las fosas nasales. Le toqué el cabellito, cabello seco, pajizo. Un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo. ¿Cuál es el mensaje, muchachos? La endocrinología te da muchas herramientas e instrumentos semiológicos. Y no esperemos una glucosa, no esperemos un TSH, un T3, una ecografía, una gamografía para decir que tenga Addison, que tenga hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, etc. Bien, muchachos, me quedo con esta lámina. Gracias, muchachos, buenas tardes, gracias.